Estamos celebrando el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco nos regaló esta fiesta hace 2 años y de verdad que es importante recordarnos a todos los católicos la centralidad que tiene la Palabra de Dios. Yo creo que los hermanos no católicos de pronto no tienen este problema. Creo que tienen mucha familiaridad con la Palabra de Dios, incluso pueden citarla y compartirla. Creo que somos nosotros que hemos como ido creciendo al margen de la relación con la Palabra de Dios. San Jerónimo dice aquella frase súper conocida, que quien desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. A veces nuestra referencia es más bien ver el horóscopo, a ver qué nos dice, si Júpiter se alineó con Marte y si la Luna va a hacer que algún patas vueltas nos salga en esta semana, ¿verdad? O, si voy a pegar la lotería, no sé. A veces consultamos más a Google, el Internet, ahí. En nuestra vida está en la Palabra de Dios, nuestros fracasos, nuestros triunfos, las traiciones, los esfuerzos sin resultado, todo eso está en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios está viva, por eso yo creo que a veces no somos conscientes de que la Eucaristía tiene estos 2 banquetes. Esta primera parte, este banquete, que es el banquete de la Palabra de Dios, del encuentro con la Palabra de Dios. Y nos queda muy bien que hoy meditáramos sobre Jonás. La primera lectura es del profeta Jonás. Claramente está en paralelo con esta invitación de conversión que hace Jesús en el Evangelio, pero yo pienso que Jonás él mismo es toda un signo en esto de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jonás, que es un librito de 4 capítulos, ojalá hoy se lo pueden leer antes de dormir, porque son capítulos de 11, 12 versículos muy pequeñitos, y tiene como 2 partes muy claras en la vida de Jonás. Uno, que es la obediencia a lo que Dios le ha pedido, obediencia a la palabra de Dios, que nos hace muy bien meditar. Y la otra parte es cómo Dios lo envía a que predique su palabra, que dé el anuncio de la palabra. Como ven, la centralidad entonces de la palabra de Dios en estos 2 aspectos tan importantes. Pero hagamos un repaso de este profeta. Fíjense que Jesús, de los poquitos profetas que él mismo menciona, ha mencionado a Jonás, haciendo referencia del pueblo que no quiere escuchar y que el corazón lo ha vuelto duro, y entonces que van a ser juzgados por Jonás porque se han convertido con la predicación. Y aquí hay uno que es más que Jonás, dice él. Hagamos un repaso muy rápido de Jonás y aprendamos algunas lecciones de la vida de Jonás. Ubiquémonos un momentito. Le pido disculpas a los que están siguiendo la transmisión porque no van a lograr ver lo del mapa, pero pueden escuchar. Bueno, tenemos al pueblo de Israel ubicado, ¿verdad? Dividido en 2 reinos, que ya lo hemos visto. Dentro de esta ubicación está el gran imperio asirio, ahí lo vamos a colocar, el gran imperio asirio, que en este momento, en el momento de Jonás, es un imperio que está amenazando a Israel. Y es un imperio muy cruel, violan a las mujeres de los pueblos que conquistan, matan a los hijos, a los ganados, pues un imperio muy, muy, muy violento. Y el Señor le pide entonces que vaya desde Galilea hasta Nínive a predicar. Creo que es muy importante las distancias aquí. Entonces ubiquemos en el mapa. ¿Por qué? Porque él, en vez de irse hacia Nínive, decide montarse en un barco e irse hacia Tarsis. Nínive y Tarsis, entonces lo ubicamos en el mapa. De Jope, que es el puerto en el cual Jonás tomó el barco, a Nínive hay 900 kilómetros aproximadamente. Tienen que atravesar una parte de desierto. Y de Jope a Tarsis aproximadamente había unos 4.000 kilómetros, redondeado un poquito, 4.000 kilómetros. ¿Dónde le ha pedido el Señor ir? A Nínive. ¿Dónde quiere ir él? ¿Dónde decide ir él? A Tarsis. Y aquí
entonces aparece la primera enseñanza, no más hablando de estas distancias, aquí aparece la primera enseñanza. Por favor, esto uno podría metérselo en el corazón y podría evitarse muchas dificultades en la vida, y es que todo camino en contra de lo que Dios me está pidiendo siempre va a ser un camino más largo. Todo camino en contra de la voluntad de Dios, ya consciente, ya pedida, ya entendida, va a ser un camino más largo. Quien en su vida sabe que esta es la voluntad de Dios y decide ir en contra de la voluntad de Dios, va a ser un camino más largo. Aquí podremos como entender de que entonces Dios es un Dios malo, un Dios caprichoso, que dice, bueno, no quiso lo que yo le propuse, ahora sí tome No, es una consecuencia lógica. He dicho yo en las misas, si Dios es el sol y yo tomo la decisión de alejarme del sol, voy a padecer oscuridad y voy a padecer frío. No es que Dios dice, no me quiso, le voy a mandar un montón de frío. No, son consecuencias. Bueno, aún así, se subió al barco y se fue. Y nos dice el texto que entonces se desató una gran tempestad. Dice así literalmente que parecía que el barco se iba a quebrar. Jonás había bajado a lo profundo del barco, estaba ahí en lo más profundo, y llegó alguno de los marineros a despertarlo y le dice, ¿qué hace usted aquí dormido? ¿Qué hace usted aquí dormido? Todos estamos rezando a los dioses de cada quien, porque obviamente será un barco pagano, así que póngase a rezar usted, ¿verdad? Y lo despierta, y aquí viene la segunda enseñanza. Si el camino a Tarsis es más largo, ir en contra de la voluntad de Dios siempre me va a hacer dormirme. Me va a dormir. Al inicio dice, tal vez estoy preocupado, pero después ya no me importa. Pues un adulterio más, un adulterio menos, un robo más, un robo menos. De por sí ya tengo muchas deudas, un tarjetazo más, un tarjetazo menos. Faltar a misa un domingo más, un domingo menos. De por sí ahora los obispos dijeron que no, uno lo podía ver en casa. Entonces digo que es peligroso ir a la misa, pero estoy en el mall, estoy en la playa, estoy en toda parte, y ahí no es peligroso porque el coronavirus no va a Santa Cruz, ¿verdad? Decían, ¿verdad? Y entonces nos vamos durmiendo. Yo no sé, ustedes imagínense, es que, puchica, dice que es tal la tormenta que el barco se iba a quebrar, y aquel dormido así, y todavía lo vemos más porque hacen suerte para ver de quién le toca, quién era el culpable de todo esto, y le tocó a él. Bueno, esa es la forma en que nos cuenta la Biblia. ¿Y qué dice él? Soy yo, porque es que vengo huyendo de Dios, así que tírenme al mar y se van a salvar. Está tan dormido que no le importa, mátenme, no importa. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no querían. Cuando lean el libro se van a dar cuenta. Entonces lo que hacen es que empiezan a tirar pertenencias antes de tirarlo a él. Dicen que más o menos esta travesía duraba 3 años. 1 año de Jope hasta Tarsis, porque iban de puerto en puerto, iban recogiendo y bajando gente. Y 1 año se quedaban allá haciendo negociaciones, y 1 año de regreso. Entonces imagínense las pertenencias. ¿Qué hicieron? Tirar las pertenencias. Y entonces aquí está la tercera enseñanza. Atención, ir en contra de la voluntad de Dios también afecta a los otros. Nada tenía que ver los que iban en el barco con Jonás, ni siquiera lo conocían, pero se veían afectados por lo que estaban pasando gracias a lo que Jonás había decidido. Yo sé que emocionalmente y psicológicamente es muy lógico entender esto, pero espiritualmente también. El hijo no puede decirle al papá, es mi cuerpo, yo le meto a mi cuerpo lo que me dé la gana y a ustedes no le deben importar. ¿Cómo? Tus decisiones en contra de la voluntad de Dios afectan a los otros. Es mi vida, son mis negocios, es mi matrimonio.
mis decisiones en contra de la voluntad de Dios, también afecta a los otros, no solo psicológicamente, no solo emocionalmente, no solo económicamente, sino espiritualmente también. ¿Qué decidieron hacer? Agarraron a Jonás y lo tiraron, ¿verdad? Ahí cayó al mar, en la mar entró a lo profundo y sabemos que vino un gran pez y se lo comió. Nosotros hemos dicho que una ballena, pero en ninguna parte de la Biblia dice ballena, dice un gran pez. Y aquí está la cuarta enseñanza, que creo que es más fácil, los que están aquí tal vez podamos ver y me siguen. Digamos, este Jonás, versión búho, pero es Jonás, ¿verdad? Jonás se ubica en la parte de Galilea, dice que baja a Jope para tomar un barco. Cuando se sube en el barco, dice que baja a lo más profundo del barco. Cuando está en el barco y lo tiran a lo más profundo del mar. Y cuando está en el mar, se lo come un pez y va a lo más profundo del pez. ¿Cuál es la cuarta enseñanza? Ir en el camino contra la voluntad de Dios, siempre me va a ir hundiendo más y más y más. Más. Bajó de Galilea a Jope, de Jope al barco, de barco a lo más profundo del barco, de lo más profundo del barco al mar, del mar a la ballena a lo más profundo de la ballena, digo del pez. Eso, ir en contra de la voluntad de Dios. Atención, no sé si soy claro cuando digo ir contra la voluntad de Dios, tal vez me piensan que es ir a un lugar, porque en el caso de Jonás era ir a un lugar. No, ir en contra de la voluntad de Dios es quizá una relación que tú sabes que tienes que cortar y está claro y está en la voluntad de Dios, pero tú no quieres. O una relación que tienes que empezar, un lugar que debes abandonar, una actitud, un perdón que debes ofrecer, unos gritos que deben que callar. Ir en contra de la voluntad de Dios siempre nos va a hundir. ¿Y qué sucede? Allí, en lo más profundo, Jonás hace algo bueno. Me decía una señora en la misa de ayer temprano, me dice: padre, pero usted solo habló mal de Jonás. Le bajan las patas Jonás, decía, ¿verdad? No, aquí voy a decir algo bueno que hizo Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Dice, se puso de rodillas y oró. No me aguanté las ganas de poner la oración. Dice la oración tan bella, ¿cómo oró? Diciendo, desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, tú arrojaste a lo más profundo, al medio del mar, la corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba, las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas, sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra, pero tú me hiciste subir vivo de la fosa. Señor Dios mío, cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor. Chica, lecciones más duras. A mí me gustaría preguntarle a Jonás, cuando yo llegue al cielo voy a decir, Jonás, seguro va a estar por allí comiendo atún, ¿verdad? Jonás, oiga, ¿por qué es que usted no rezó cuando bajó de Galilea a Jope? ¿Por qué no rezó cuando estaba tomando el barco? ¿Por qué es que no rezó cuando vino la tormenta? Porque le dijeron que rezara. ¿Por qué no rezó cuando se estaba ahí flotando en el mar? Se hubiera evitado muchas cosas. A mí a veces me dan ganas de preguntar por qué a ese matrimonio, por qué no rezó el día delante del altar del Señor y empieza a rezar delante de la mesa del abogado para el divorcio. ¿Por qué no rezó frente a la vitrina viendo al bebé neonato y está rezando esperando en la morgue?
¿Por qué? Y la oración que termina Jonás diciendo es una máxima maravillosa que le tocó que aprender con una lección muy fuerte, y es que la salvación viene del Señor. Así termina diciendo, y estoy seguro y entiendo que hoy la salvación viene del Señor. La oración es poderosísima. Si hay algo bueno que enseña a ir contra la voluntad de Dios, no digo que ir contra la voluntad de Dios sea bueno, sino algo bueno que nos enseña la vocación de Jonás es el poder de la oración. Juan Pablo II decía, la oración nos hace reconocer que somos limitados, que nosotros no podemos, ni somos Superman ni Batichica, ni vamos a resolver todo. Benedicto XVI, hablando del pulmón y de ahogarse, dice que un pulmón es la oración y el otro pulmón la palabra de Dios, y que quien no reza y no lee la palabra de Dios se ahoga. Por eso hay muchas vocaciones cristianas ahogadas, noviazgo ahogados, matrimonios ahogados, solterías ahogadas. Y se puso de rodillas. Voy a contar algo que lo he contado, nunca lo he contado en público, en Facebook, me lo voy a contar. Yo soy un gordo feliz, ¿sí verán? Tengo cara de amargado, pero es que eso es de mi papá, porque la cara de mi papá era así, como de amargado y enojado, ¿verdad? Pues yo soy un gordo feliz. Yo recuerdo, digamos, claro que he llorado, claro. Yo fui agredido por mi mamá, ¿verdad? Ya les he dicho que de pequeñito, no vayan a pensar mal, que me volaba palo por todo, ¿verdad? Pero yo fui un gordo feliz y siempre he sido gordo, así relleno. Y yo he visto que hacen bullying, ¿verdad? Y entonces las personas se sienten mal porque el cuerpo y le hacen bullying. También a mí me hicieron bullying seguro, pero yo soy feliz, a mí. Y que si las novias y eso, es que los gorditos tenemos un sex appeal también, ¿verdad? Ahí más o menos, ¿verdad? Y entonces, y sí, debo reconocer que hoy ser gordo me da algunas limitaciones, pero no desearía ser gordo por dos cosas hoy. La primera es porque no me permite servir bien. Aquí en nuestra parroquia hay una comunidad marginal ahí abajando, ¿verdad? Y ya voy a cumplir 2 años y un poquito y yo no he podido ir porque me dicen, padre, no, ahí usted no sube. Si yo fuera delgado, puedo ir, puedo servir mejor. Por ejemplo, aquí hay que bajar sillas o subir sillas, yo tengo que decir, mire, que hay que subirlas y bajarlas, y lo más que puedo es quedarme ahí haciendo porras, porque si yo subo a traer una silla, 2 horas y media y después bajo la silla, ¿verdad? Y tal vez me tienen que subir a mí ir a recogerme, ¿verdad? Cuando vamos en las procesiones, yo veo que la gente ni se fija en el nazareno, si va viendo si el padre va a ir deshidratado, que si se le baja la presión, de que si, ¿verdad? Entonces, y lo otro, por lo cual me gustaría ser delgado, es para poder arrodillarme. Tal vez va a ser una herejía esto, toda oración, de cualquier posición corporal que tenga, es oración ante Dios, pero fue mi alma, orar de rodillas, un matrimonio que a la orilla de su cama se dobla, se pone de rodillas ahí frente a la cama, frente a un crucifijo. Un joven que se sabe poner de rodillas, un empresario que antes de tomar una decisión se pone de rodillas. Su vida está dirigida por la palabra de Dios, está dirigida por el Espíritu Santo. Hay que aprender que también a nosotros cuando tenemos el mar encima, también es un buen momento para aprender a ponernos de rodillas. Bueno, ¿y qué pasó con Jonás entonces? Para ir terminando nuestra predicación. Dice que vino el pez y lo vomitó en la orilla. Así lo dice, léanlo. Cuando yo lo leí, yo dije, bueno, mi alma, qué asco. Usted sabe uno ahí. De ahí Jonás, ¿cómo llegó aquí? De ahí por un vómito. Pero le fue bien, porque yo supongo que cuando vio que el pez se empezó a mover, yo supongo que Jonás rezó al Señor diciendo, Señor, que yo salga de aquí por donde entré, por favor, Señor, te lo pido, ¿verdad? Le fue bien. Y no crean que esto no tiene enseñanza. La quinta y última enseñanza es que cuando uno toma la decisión de regresar al camino de la voluntad de Dios,
hay que tener cuidado de pensar que todo es automático. Esto me refiero a que si yo agarré un barco y me fui 4.000 kilómetros lejos de la costa, cuando yo decido volverme, estoy a 4.000 kilómetros de la costa. ¿Sí me explico? Bueno, tuvo un viaje no en barco, ahora lo tuvo en pez, no dice cuántos kilómetros era, y dice que lo tiró a la costa, no lo tiró en Nínive, porque Nínive no es costa, Nínive está aquí arriba, ya lo vieron. ¿Esto qué significa? Significa que volver a la voluntad de Dios no es sencillo. A mí me ha pasado, por ejemplo, un señor que ha crecido siempre con machismo, que los hijos han crecido en el cuarto metido viendo tele, en un mundo que ni siquiera sabe su papá, porque su papá lo que hace es beber guaro, y hizo un retiro y se encontró con Jesucristo, y de verdad Cristo le cambió la vida, y entonces ahora viene él, y ya que ha encontrado la voluntad de Dios, resulta que viene a la oficina a decirme: padre, pero yo ya me encontré con el Señor, y mi relación con mis hijos sigue mal. Ay, Señor, si tiene 4.000 kilómetros hasta Tarsis, ¿usted cree que porque usted se encontró con Cristo ya se resolvió el asunto? No es mágico. El matrimonio, que gracias a Dios tiene un encuentro con el Señor, pero ha tenido un camino donde se han faltado el respeto, donde ha habido distancia, y quieren volver a la voluntad del Señor, qué bueno, pero hay un camino de regreso, eso no es mágico. Si una persona ha vivido adicta a algo y se encuentra con el Señor, encuentra la gracia, pues tiene un camino de regreso. Imagínense que yo vaya a la nutricionista y la nutricionista me dice: bueno, padre, de ahora en adelante se acabó la chuleta con gordito. Ahora va a comer arroz, atún y lechuga y tomate. Bueno, sin tomate porque está muy caro, lechuga. Y entonces yo quiero almorzarme, y digo no, porque ya, y entonces no me lo almuerzo. Y entonces hice un día dieta, al día siguiente voy al nutricionista, le digo: ya, nutricionista, me pesé y peso lo mismo, usted no sirve eso que usted me está diciendo. Juan, si tengo 46 años de chuleta con gordito, en un día voy a bajar el gordito de la chuleta. No es mágico. No estoy hablando de la misericordia llega en el momento, de hecho la misericordia me rodea siempre y entra a mi vida en el momento en que yo lo acepto, pero las consecuencias de haberme alejado del camino, las consecuencias que han afectado a los demás, mi vida económica, psicológicas, emocionales. Cuando él llega a Jope, y ya llegó a la voluntad de Dios. ¿Cuántos kilómetros le faltan? 900, y le falta todavía un desierto que pasar. A mí de todo el texto me llama la atención dice que cuando bajó a Jope, ya con eso termino, dice: pagó su pasaje. Yo me imagino que él llegó a la taquilla. Si él hubiera llegado a la taquilla del barco, me estoy inventando esto, a la taquilla del barco y diga: vea, es que me dijo Dios que tenía una reservación para mí, que estaba todo incluido, que no tengo que pagar nada. Ah, sí, aquí está, lo pagó Jesucristo con su sangre. Aquí dice: todo incluido, un viaje a Nínive. Y todos Jonás dijo: ¿cómo a Nínive? Ah, bueno, esto fue lo que pagó el Señor, un viaje a Nínive, todo incluido. Ah, no, es que yo no voy a Nínive, yo voy a Tarsis. Ah, lo siento. Si usted va a Tarsis, usted tiene que pagar su pasaje. Hijo de mi alma, ir a Tarsis es un pasaje carísimo, carísimo. Y no estoy hablando del lugar, estoy hablando de la inversión espiritual que hay que hacer para ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces este viaje a Tarsis de Jonás, ¿qué nos enseña? Estas 5 cosas. Que el viaje a Tarsis es muy largo. Que si uno viaja a Tarsis se va a dormir la conciencia.
que el viaje a Tarsis afecta a los otros, aunque creamos que es nuestra propia vida, y que siempre nos va a hundir, siempre para abajo, siempre para abajo, siempre para abajo, y final, que cuando tomamos la decisión de regresar de Tarsis, que ojalá la tomemos todos, no se nos olvide que esto no es mágico. Yo no predico esto porque soy un experto, iré a Nínive. No, hombre, cuando yo llego al puerto de Jope me dice, hola Toto, otro viaje para Tarsis. Soy cliente frecuente para Tarsis yo. Si lo digo esto es porque yo también, a mí se me ha dormido la conciencia, también me he ido a lo más profundo, también he dañado a otros con mis decisiones. Por eso les invito a que dejemos que la palabra de Dios, que es viva, llegue a nuestra vida y la transforme. Bueno, ya, suficiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.